hermanos, vamos hoy a estudiar de nuestra serie una lección de fe, la lección número 9. La lección número 9 se llama Moisés. Déjeme checar bien. Moisés, el poder de renunciar. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Moisés, el poder de renunciar. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? ¿Cómo te lo imaginas? La primera imagen de Moisés que viene a tu mente cuando piensas en ese nombre, ¿qué viene a tu mente? ¿Una qué? Con una barba grande a lo mejor, ¿verdad? Con un cayado. ¿Qué más? Eso dijo él. Pero él era un hombre elocuente. Sí, él dijo, tratando de evadir, esquivar la responsabilidad de Dios, dijo: Señor, es que yo no he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después. Soy torpe de lengua y tardo en el habla. Y Dios dijo: no es cierto, Moisés, tú te creaste en la mejor cultura egipcia. No es que él no quería ir a donde Dios quería mandarle. Bueno, yo creo que hay otros detalles que nosotros no hemos puesto atención. Es posible que sí hayamos leído esas partes de la Escritura donde siguen hablando de él, pero yo creo que esta mañana la palabra de Dios nos va a enseñar a través de la fe de este hombre el poder de renunciar. ¿Y por qué el poder de renunciar? Porque todo cristiano, todo hijo de Dios, debe tener un proceso en el que renuncia a todo. De otra manera no puede ser un buen cristiano. Vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Qué tan difícil es para nosotros renunciar a algo que queremos, como a un hijo, a los padres, a tu pareja? Nos cuesta mucho trabajo renunciar, pero necesitamos entender que algún día tenemos que renunciarlos. Dios en algún día nos va a llevar a todos. Y tenemos que entender que, ¿sabe por qué la gente sufre tanto cuando un familiar se muere? Porque no ha aprendido a renunciar a ese hijo, a ese padre. Y no estoy hablando de menospreciar, de olvidarse de ellos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, respétalos, dale su lugar, atiéndelos. Pero cuando están tan metidos en el corazón, cuando no los soltamos, nos cuesta muchísimo trabajo renunciar. Yo creo que tú has visto esas escenas en los sepelios, donde en la tumba están a punto de bajar el féretro y los familiares quieren aventarse encima porque no quieren soltar a ese ser querido que ya se fue. El cristiano tiene que aprender a renunciar, no solamente a algo que se quiere, sino además algo que es de beneficio para él. Renunciar quiere decir soltar, dejar, pero también es algo voluntario, no es algo obligatorio, algo que se hace de corazón, y no que me lo arrebaten. Si a mí me arrebatan un celular porque estoy ahí texteando en la calle, pues ya renuncié al celular. No, me lo quitaron, me lo robaron, ya con violencia me lo arrebataron, no lo entregué voluntariamente. Renunciar es dejar, soltar algo voluntariamente, ¿sí? También renunciar incluye 3 cosas, y esto es algo que debemos aprender. Renunciar incluye 3 cosas. 1, lo que yo tengo. 2, lo que yo quiero. Y 3, lo que yo puedo lograr. En esta lección de renunciar es darnos por vencidos, pero salir ganando, salir victoriosos. Yo creo que nosotros le hemos
no le hemos dado un debido valor o interés a lo que la vida de Moisés nos puede enseñar. Lo único que a veces pensamos de él es a un hombre parado, como dijo una hermana, con su barba, ¿verdad? Parado ahí con su cayado, su bordón, parado frente al mar, abriendo el mar para que el pueblo pase. Eso sucedió y gloria a Dios por ese milagro. Pero Moisés es más que eso. Moisés es mucho más que eso en cuanto a la fe. Vamos al libro de Hebreos, donde hemos estado analizando los versículos, capítulo 11, versículos 23 al 27. Hebreos 11, 23 al 27. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Encontramos aquí a un hombre de fe, un hombre. Es bien importante el versículo 23, las primeras palabras, dice: por la fe Moisés cuando nació. A ver, ¿por la fe de Moisés o por la fe de los padres? Entonces aquí miramos cómo la fe de los padres se entrelaza con el hijo. El hijo aquí no tiene noción de nada, acaba de nacer, pero dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. Por la fe de los padres. ¿Qué tan importante es cómo influye la fe de los padres hacia sus hijos? En la manera que nosotros nos conducimos a Dios, en la manera que nosotros encaminamos nuestros pasos en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos, es una, como decíamos en una lección pasada, es una lección constante, es una instrucción constante a nuestros hijos. Es tan importante entonces que examinemos nuestra manera de vivir, porque nuestros hijos están tomando lección por lección de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestra manera de ser, nuestro trato con la familia y también aún con los demás. En cuanto a la fe, Moisés nos enseña de un liderazgo tremendo. Imagínate liderar, dirigir, gobernar a un pueblo de más de 2 millones de personas. Es como tener una iglesia de 2 millones de hermanos. Y no crean que tenían un auditorio para congregarse, estaban en el desierto, en lo difícil de la vida. ¿Quién puede vivir en el desierto sin nada? Sin comida, sin agua. Pero ahí está Moisés. Qué tremendo este hombre en cuanto a liderazgo, pero también en cuanto a mansedumbre. Díganme ustedes, ¿Moisés era manso cuando mató al egipcio que maltrataba a su hermano? ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés era violento. Era un hombre, pues, educado en toda la cultura egipcia, entrenado para ser el próximo faraón, porque se acuerdan que lo prohijó su hija de faraón cuando la encontró en el río. Pues era un hombre que imponía su carácter, pero Dios tuvo que tratar con él por 40 años para que fuera el hombre más humilde de la tierra. Y en esto también Abraham nos da una lección tremenda de humildad y de obediencia a Dios. Y notamos, si ustedes han leído todo el capítulo 11 de Hebreos, que a Moisés se le dedican más versículos de todos los demás héroes de la Biblia que hemos estudiado.
De él es quien más habla este capítulo 11. Él tuvo las mismas debilidades que nosotros, la misma naturaleza caída que nosotros también tenemos, los mismos tropiezos y hasta los mismos pecados también como nosotros. Pero él se sobrepuso a toda esa situación y ahora es un ejemplo de fe para nosotros. Entonces hoy yo quiero que terminando tengamos un panorama más amplio de este hombre de Dios que fue influido desde el vientre de su madre, Jocabed, cuando él era todavía, que no nacía aquí en la tierra. Si hay un ejemplo de lo que significa renunciar a algo para seguir a Cristo, Moisés es el ejemplo más grande que tenemos. Para Moisés fue muchísimo más difícil renunciar lo que él tenía. Ni siquiera podemos imaginar, pero lo dejó a cambio de Jesucristo. En cuanto a renunciar, nos enseña que no podemos nosotros hacer dos cosas a la vez. Disfrutar de los beneficios de los egipcios y a la vez ser parte de los hebreos. Y la decisión que tenemos que tomar es precisamente nosotros ahora renunciar a los egipcios, al mundo. Recuerden que Egipto siempre se compara con el mundo. Con esta decisión de Moisés nos enseña que Dios quiere que Jesucristo viva en nosotros, pero que también a la par de nosotros, también nosotros estemos muertos. Porque no puede vivir Cristo en nosotros y también el mundo. Cristo tiene que vivir, pero el mundo, la carne, tiene que morir. Juan el Bautista, él decía en los tiempos finales de su ministerio, es necesario que él, hablando de Jesús, que él crezca y que yo mengüe. Juan no estaba compitiendo con Jesús cuando Jesús empieza su ministerio y la gente estaba abandonando a Juan. ¿Podría un líder de hoy molestarse porque su gente se le está yendo a otra iglesia? Pero Juan entendía perfectamente su función que había venido a hacer y también entendió los tiempos perfectos de Dios. Concluido su trabajo, su misión, era tiempo de que él creciera y Juan decreciera. Eso es muy importante para nosotros porque en cierta manera también en eso Juan tiene que renunciar. Él ya lo sabía desde antes porque él supo muy bien la misión que tenía que hacer aquí y también sabía que ya había terminado. Él estaba dispuesto a hacerse un lado porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo dijo eso. Aquí viene a quien yo vine a preparar camino, yo ya me voy. Amén. Así es como debemos entender esto. No podemos vivir las dos cosas al mismo tiempo, ni podemos morir tampoco al mismo tiempo. Él tiene que vivir, pero nosotros tenemos que morir. Jesús mismo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, o sea, renuncie a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada domingo. No, ¿verdad? Todos los días. ¿Cuántos días usted sigue a Jesús? ¿Todos los días también? ¿En serio? Ojalá que sí. Debe ser así. De otra manera, no estamos. Estamos entre dos mundos, entre Egipto y Cristo. Eso es imposible. Nos cuesta trabajo renunciar a las cosas del mundo muchas veces. Pero Jesús estableció muy bien claro las exigencias del discipulado. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. 3 pasos muy importantes que debemos entender para que nuestra vida sea agradable al Señor. Quitar de nuestro corazón el anhelo nuestro e implantar el anhelo de Dios en nuestro corazón. Y los anhelos de Dios casi siempre van en contra de nuestros propios anhelos. Renunciar no es simplemente dejar de hacer algo, una carrera, o dejar de casarme, o tener familia, o trabajar, sino que es esperar el tiempo de Dios para cada asunto de nuestra vida. Que Él dirija nuestros caminos, nuestros pensamientos,
y que las cosas las hagamos en el tiempo de Dios, porque estas son las que van a prosperar y nos van a bendecir en la vida. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a lo que quieren, a lo que tienen y a lo que pudieran lograr? O sea, lo que tienes y lo que pudieras lograr. Moisés tuvo que tomar una decisión tremenda. Por la fe, Moisés. Por la fe, Moisés. Moisés es un bebé. Acaba de nacer. Eso significa que la fe de los padres traspasó para atrapar la vida de Moisés, para aparecer aquí siendo incluso un bebé y empezar a enseñarnos de fe, cuando él todavía no tiene ni conciencia a qué vino a este mundo. Moisés, sin ser nada, aparece aquí como un ejemplo de fe. Vamos para esto al libro de Éxodo capítulo 2, donde encontramos la historia y la vida de este hombre de Dios llamado Moisés. Y casi en todo el libro de Éxodo se menciona la vida de Moisés desde su nacimiento hasta que él muere. Éxodo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Cuando los padres vieron a Moisés, lo vieron niño hermoso. ¿Dónde hay fe aquí? ¿Cuál niño nace hermoso? ¿Cuál es la realidad? El papá dice, no, es el más hermoso. ¿Cuál es la realidad? Está arrugadito, está con los ojos cerrados, está hinchado, moradito nació. No está hermoso. Dice aquí que cuando lo vieron hermoso. No está hablando de belleza física. Los padres entendieron que este niño traía algo muy especial, que iba a ser una persona que Dios iba a usar. También los padres no sabían en qué o cómo. Nosotros conocemos toda la historia y podemos concluir que bueno, pues papá, qué bueno, tuvieron un hijo y que Dios lo usó para liberar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida, pero ellos no sabían, y menos en las condiciones que el hijo nace. Los padres entonces miraron a su hijo, un niño de promesa que nació para algo especial, un niño que tiene propósito de Dios para hacer algo con él. Lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, sino que lo escondieron por 3 meses. Como acabo de mencionar, en general todo el libro de Éxodo relata de manera muy especial todo el ministerio de Moisés, desde que éste nace hasta que muere. Muestra que Moisés iba a ser un niño especial y único, con un propósito muy bien y muy grande también. Pero la condición del pueblo hebreo no anunciaba un futuro muy halagador, porque recuerden, ellos están en Egipto y están ya siendo esclavizados. Éxodo 1:7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cómo te imaginas este pueblo que llegó con un puñado de hambrientos? ¿Se acuerdan? Jacob y sus hijos llegaron hambrientos porque no había comida en Canaán. Ellos empezaron y los trajo Josué, al estar ya ahí como el segundo del faraón, los mandó llamar para que vivieran en Gosén. Entonces, de ese puñado de 12 personas, ahora se han multiplicado, se han fructificado, han aumentado, se han fortalecido en extremo y llenó la tierra. Eran más los hebreos que los egipcios.
No solamente en número fueron aumentados, sino también en fuerza, en influencia. Ellos comenzaron a ocupar puestos importantes en el gabinete de Faraón. Pero el versículo 8 dice, entre tanto, o sea, a la par, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Nos conocemos la historia. Entonces este faraón que se levanta, que no conocía a José, viendo que los hebreos eran muchos, que tenían influencia, examinó él su gabinete y miró que muchos de ellos estaban ahí trabajando. Dijo, no, esto es un peligro. Vamos en primer lugar a forzarlos a trabajar más duro para que no se multipliquen tanto, para que no estén vigorosos y no puedan tener hijos. Si les arribaban la paja en cantidad para hacer ladrillo, dice, ahora no les van a arrimar nada, ahora ellos tienen que ir a traerlo, pero tienen que producir la misma cantidad de ladrillo. Y esta opresión empezó a angustiar y a afligir y a cansar al pueblo. Pero los hijos seguían multiplicándose. Los hijos seguían naciendo. Entonces no le funcionó esta estrategia a Faraón. Luego dice a las parteras que atendían a las hebreas, a cada varón que nazca de la familia judía, mátenlo. Y si nace una mujer, déjenla viva. ¿Qué hicieron las parteras? Dice la Biblia que ellos temieron a Jehová y no obedecieron el decreto del rey. Y los llamaron. ¿Por qué no obedecieron? Es que las mujeres hebreas son más robustas que nosotros y cuando nosotros llegamos ya nació el hijo. No podemos hacer nada. Tampoco le funcionó esa estrategia. Entonces luego mandó a los soldados y decirles, vayan a la casa y familia de los judíos y busquen a todo niño y aviéntenlo al Nilo. Y en esa condición nace Moisés. Egipto tratando de retener a su pueblo de Dios. El mundo tratando de retener a los cristianos. ¿Cuántos luchan con Egipto? ¿O nomás yo lucho? De alguna manera todos luchamos con eso. Porque el Egipto lo tenemos aquí. Nosotros no estamos en el desierto. A lo mejor en el desierto no sería tanta la influencia. Y aún así, el pueblo quería regresar a Egipto. Egipto siempre va a tratar de detenernos, no dejarnos ahí, no dejarnos ir. Bueno, pues entonces, ni esclavizarlos, ni forzarlos a trabajos forzados, haciendo más ladrillo, ni las parteras matando a los niños, ni tampoco los soldados echando al río a los hijos de los de Israel. En ese contexto de desesperación, porque los padres no podían hacer nada. Imagínate tú cuando los soldados entran a la casa de una familia judía y encuentran un niño pequeño de, pues no será unos 6, 7 años, y lo agarran, se los arrebatan, y los papás no pueden hacer nada, y se lo llevan para aventarlo al río. ¿A qué padre se le ocurriría tener un hijo en esas condiciones? Jocabed, su mamá, ya sabía que el niño iba a parar en el río. En ese tiempo no había ultrasonido para ver antes del nacimiento si era varón, no era mujer. Así es de que esperar hasta que nazca el hijo, para así ver si es varón o no es mujer. Pero como le vieron niño hermoso, supieron que tenía algo especial y que Dios iba a hacer con él algo grande. Lo escondieron por 3 meses. ¿Quién puede esconder a un niño por 3 meses? No, ni 5 minutos.
son inquietos. Esconderlos por 3 meses es difícil. Es muy notorio cuando en las casas de un vecino, en la casa de un vecino hay un hijo. Se escucha, llora. Y bueno, en Egipto, Egipto ha sido siempre, como dije hace rato, un sinónimo del mundo que no deja ir a los hebreos y siempre los ha querido esclavizar. Egipto también no dejaba ir al pueblo. El mundo no nos quiere soltar tampoco a nosotros. Entonces, bajo esas condiciones, significa que estos padres no permitieron que Egipto les arrebatara a su hijo. Los padres, hablando actualmente, deberían de tomar el reto de luchar para que el mundo no les arrebate a sus hijos. Pregúntate, ¿dónde están mis hijos? ¿Están aquí conmigo, alabando a Dios? ¿Están en su casa haciendo tareas, estudiando? ¿Cómo está esa instrucción en el hogar? El mundo no solamente los atrapa, el mundo los traga. Entendamos esto. La situación actual, con esta maldad, violencia, corrupción que existe, el mundo los envuelve terriblemente. Si en primer lugar nosotros no damos testimonio, ejemplo de buenos padres cristianos que aman y buscan a Dios y que ellos puedan mirarnos orando o que no estén recibiendo la instrucción necesaria, aparte de eso hay en el corazón del hombre una tendencia siempre hacia lo malo. Y si no hay nada que contrarreste esa fuerza, el mundo los atrapa. A lo mejor podría haber más opciones para los papás de Moisés de salir de Egipto y huir. Pero entonces si ellos se hubieran ido, los propósitos de Dios para ese niño no se hubieran cumplido. Dios tenía un plan para Moisés, pero para que se cumpla ese plan, Dios necesita fe. Digan fe. Para que se cumpla el plan de Dios en la vida de nuestros hijos y de nuestra propia vida, necesitamos fe. La fe siempre te va a dar la mejor opción. La fe siempre te va a dar la mejor opción. Los padres de Moisés sabían que el hijo pronto iba a ser descubierto. ¿Qué iban a hacer? Necesitaban fe. Y tener fe tenían que ver ¿qué tenía que ver la fe con soltar y ponerlo al río? De una manera u otra Moisés iba a parar en el río, muerto o vivo. Vivo para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, ellos hicieron una canasta. ¿Quién les dijo? Dios no vino con un ángel para decirte hazte una canasta, la calafateas por dentro y por fuera, pones al niño allí y lo pones al río. Era la fe de los padres. Al ver que este niño tenía un propósito de Dios, ellos cuidaron eso para que el niño precisamente fuera cada parte y momento de su vida al cumplimiento de ese propósito de Dios. ¿Sí? Entonces aquí los padres son un ejemplo de fe, porque haciendo esto, con el niño estaban renunciando no solo al niño, sino también a sí mismo. El niño ni entendía lo que estaba pasando ni dónde estaba, pero Dios sí estaba poniendo fe en sus corazones de los padres. El razonamiento humano se contrapone a la opción de la fe. Y si el razonamiento se contrapone, ya se involucra el corazón, se involucran las emociones y los sentimientos, y eso choca con la fe. La fe tiene que traspasar estos 3 obstáculos, mente, corazón y emociones. Por lo tanto, tengo que renunciar a lo que mi mente me dice, a lo que mi corazón siente y a lo que mis emociones me dictan que haga.
Si los padres de Moisés no tomaban la opción de la fe y soltaban a ese niño al río, el niño tarde o temprano iba a parar en el río. Tarde o temprano él iba a morir porque iba a ser descubierto. A nuestra vida espiritual le sucede algo parecido. Cuando no tomamos la opción de la fe y hacemos caso a lo que y hacemos caso a lo que la mente o el corazón o las emociones me dicen, tarde o temprano nuestra vida también espiritual va a morir. La opción de la fe es creer solamente. Y esto es lo que hicieron los padres de Moisés. En el momento en que los padres renunciaron a sí mismos y renunciaron también al niño, en ese momento la mano de Dios comenzó a guiar esa canastilla de junco a través del río Nilo hasta que llegó a los pies de una mujer que se fue a bañar y que era la misma hija de Faraón. La pregunta aquí es, ¿coincidencia? Porque echando una vez al niño al agua, el agua sí sigue corriendo siempre, entonces seguro esa canasta, pero ¿qué momento también la mujer desciende al río? Y cuando menos está pasando enfrente el niño empieza a llorar, porque dice que lo escucharon llorar. Dios en control de todo momento en la vida de un pequeñito que tiene un futuro glorioso, pero que la fe de los padres fue tal que Dios obró en la vida de Moisés de esta manera. Si los padres no hubieran renunciado al hijo, este no iba a llegar a ser hijo de Faraón. Esto es muy importante, los egipcios como civilización se establecieron a las orillas del río Nilo. Toda esa civilización giraba en torno a lo que el río Nilo les daba. Egipto y río Nilo eran inseparables para esta civilización. Entonces, para ellos, el río Nilo era la forma en que sus dioses les suplían todo lo que ellos necesitaban. Por tanto, todo lo que les daba el río Nilo lo consideraban sagrado. Cuando las lluvias desbordaban ese río, toda esa agua que inundaba las praderas, fertilizaba las tierras, los egipcios vendían y sembraban y producían en cantidades tremendas. Por eso para ellos todo lo que el río Nilo les daba era sagrado. Los padres de Moisés no sabían, pero Dios sí sabía que cuando la hija de Faraón viera al niño venir sobre el río Nilo, la mujer iba a creer que el Nilo le estaba dando ese niño especial, porque el río Nilo se lo dio. Y sabiendo que era un bebé, bien pudo ignorarlo, pero como vino del río, manda que lo saquen y se lo traigan a ella. Dice la Biblia que cuando pusieron la canastilla en el río, pusieron a su hija, a su hermana de Moisés, supongo una adolescente, para que cuidara de lejos a ver por dónde va la canastilla con su hermanito. Y cuando ve que la hija de Faraón saca la canastilla, ella se acerca inmediatamente y le dice: ¿quiere usted que le busque una nodriza para que cuide de su hijo? Está bien. ¿A quién cree que trajo esta niña? A su mamá. La mejor nodriza. A su mamá. Dios guiando cada momento de la vida de su hijo. No se sabe cuánto tiempo su mamá tuvo a Moisés en su casa, instruyéndolo, cuidándolo, pero después tuvo que llevarlo a la hija de Faraón y decirle: aquí está. Y cuando lo llevó a la hija,
de Faraón, dice la Biblia que ella lo prohijó, o sea, lo hizo hijo de ella. ¿Qué clase de instrucción crees tú que una madre que entiende que su hijo es algo muy especial porque tiene un propósito de Dios, que a lo mejor pensó que ya lo iba a perder, pero que ahora vuelve a su seno para ser instruido? ¿Qué clase de instrucción crees tú que le estaría dando a Moisés? La mejor, preparándolo para decirle, mira, le contó la historia, le dijo, tú vas a crecer en el palacio real de Faraón y te van a instruir en la mejor escuela, te van a enseñar de todo lo mejor que hay en ese imperio. Pero acuérdate, tú no eres egipcio. Estoy seguro que la madre le decía, tú eres de nosotros, tú eres mi hijo, yo soy hebrea, estamos aquí porque Dios lo quiso así, pero nosotros no somos de aquí. ¿Cuántos saben que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo? Aunque muchos se conduzcan como si fueran del mundo, tristemente. La madre lo instruyó y en su momento lo llevó y lo entregó, ahora sí, confiando totalmente en Dios, en que lo que Dios había mostrado cuando él nació se cumpliera. Hebreos, regresemos un poquito a Hebreos capítulo 11:24 dice, por la fe Moisés hecho ya grande. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué le pasó aquí a Moisés? El efecto de la instrucción quedó grabado en el corazón de Moisés. Y yo creo que cuando él salía a mirar los campos de trabajo y miraba a tanta gente sufrir la opresión, el cansancio, el maltrato, yo pienso que Moisés analizaba su vida. Bueno, si yo soy hebreo y vivo aquí y mis hermanos son hebreos y están sufriendo, esto no me cuadra. Y entonces, y hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés estaba loco porque renunció a todo lo mejor que un imperio podía darle a algunos de sus súbditos y lo hizo voluntariamente. Renunció a lo que quiero, a lo que tengo y a lo que puedo lograr. Pero dice que además lo hizo en forma verbal. En una junta o en una asamblea, Moisés, hecho ya grande, dijo, oigan señores, atento, desde hoy en adelante yo renuncio a ser egipcio, yo soy hebreo. ¡Ay, qué tremendo! Ya no soy más egipcio, ahora soy hebreo. No fue algo que creyó en su corazón, sino que lo habló en medio de la gente. Moisés estaba renunciando no solamente a un apellido, sino que también estaba renunciando a que los libros de historia, en lugar de tener el nombre de Tutankamón, hubieran tenido el nombre de Moisés, el último faraón de Egipto. Y sus hijos de Moisés hubieran aprendido de Moisés el faraón. Pero él renunció a todo eso. ¿A cambio de qué? Híjole, a cambio de sufrir. Ya lo seguiremos viendo. Renunció a todas las riquezas que tenía Faraón en Egipto. Es como si ahora escucháramos una noticia. Carlos Slim dejó todas sus riquezas y se fue a pastorear una iglesia allá en la sierra de Oaxaca.
Carlos Slim se volvió loco. Es lo que pensó la gente egipcia de Moisés cuando les dijo, yo ya no soy egipcio, yo soy hebreo. ¿Cuántos harían algo así? No sé cuándo te toque ese momento de tu vida, pero déjame decirte algo. Cada uno de nosotros tenemos un plan en los propósitos de Dios. Y tarde o temprano esto se va a tener que suceder en nuestra vida. ¿No te da gusto? No. Dijeron, pero ¿cómo será? Moisés no lo sabía, ni le preocupaba tampoco saber, pero se ve que Moisés era un hombre de decisiones, de carácter. Tomar la determinación de renunciar a algo así como esto, pues solamente un loco, porque él tenía asegurada toda la vida y la de su descendencia también. La fe te da el poder de renunciar. Y por eso nos cuesta trabajo entender esto, porque nuestra fe no nos alcanza. Nuestra fe debe crecer tanto que cuando Dios demande esto de nosotros, estemos dispuestos. Ahora, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu familia, que dejes tu escuela, que dejes tus negocios. No, lo que te atesora tu corazón. Porque eso es lo que gobierna nuestra mente y nuestra vida. Si Cristo gobierna aquí, no hay problema, porque tu vida y el corazón está rendido al Señor. Y lo que tú hagas o donde tú vayas, eso bendice a Dios, porque lo haces con todo conocimiento de la verdad de Dios. La fe te da el poder de renunciar. Renunciar, como lo hizo Moisés, al trono de Faraón. Uno de los principales errores que cometemos como creyentes cuando Dios quiere hacer algo con nosotros es que nunca podemos pensar en lo que podemos ganar, sino siempre estamos pensando, pero ¿qué es lo que voy a perder? ¿Voy a perder mis comodidades? ¿Voy a perder mi casa? ¿Voy a perder y cuánto me van a pagar? ¿Y dónde voy a vivir? Ya no voy a tener mi casa, ya no voy a tener mi carro, y empezamos a hacer toda una lista. ¿Qué tan chiquita es nuestra fe en ese momento? Tan chiquito que anda en el suelo. La fe de Dios anda arriba y mira las cosas desde arriba y se ve muy diferente eso. Si Moisés estuviera aquí enseñándonos a nosotros, ya hubiera derribado nuestros becerros de oro y ya nos lo hubiera dado a tomar bien pulverizado como lo hizo con los hebreos en el desierto, y nos hubiera dado una buena exhortada, porque muchos de nosotros todavía tenemos nuestros ídolos por ahí escondiditos, becerros de oro a quienes no queremos soltar porque Egipto todavía nos tiene atrapados. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? Pues entonces, ¿qué hace Egipto allá adentro? En tu corazón, en tu casa. Estás negando la fe. Te estás dando la espalda a Dios. Es lo que hizo el pueblo de Israel allá en el desierto cuando Moisés estaba en el monte. Tenemos nosotros una idea muy pobre y mediocre de lo que significa ser creyente, incluyéndome yo también con ustedes. Todos, incluyéndonos, tenemos una idea muy pobre de lo que significa ser un creyente. ¿Cuándo llamó Dios a Noé? ¿En la zarza ardiente? No. No, Dios no lo llamó. Dios lo llamó antes de nacer. Y por eso permitió nacer precisamente en ese momento de aflicción que estaba pasando Israel. Y precisamente en la casa de Jocabed. Dios tenía todo el plan bien trazado y nada estaba escapando de su mano. Entonces, llamado desde antes de nacer, ya cuando lo llamó en la zarza fue nomás para decirle, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud. O sea, para esto te crié. Para esto permití que la hija de Faraón te prohijara. Por eso
permití que mataras a aquel egipcio para que tuvieras que huir al desierto, porque desde Egipto tú no ibas a poder rescatar a mi pueblo. En Egipto él estaría envuelto en todo lo que es la sociedad, cultura, tradición, costumbre, religión de los egipcios, y él no iba a poder hacer la tarea para lo que Dios lo había creado. Tuvo que permitir que fuera al desierto para estar ahí 40 años. ¿Quién sabe qué haciendo? Bueno, estaba huyendo porque Faraón buscaba para matarlo. Pero aparentemente no estaba haciendo nada. Dios estaba trabajando con él porque se estaba retrasando la salida de Egipto. Perdón, de los hebreos de Egipto. La salida de los hebreos de Egipto se retrasó 40 años. ¿Por qué? Primero porque la gente no sabía el por qué Moisés actuó de esa manera. Y cuando él mata al egipcio y le entierra en la arena, al otro día dos de sus hermanos reñían también. Y Moisés entró a poner la paz y le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Acaso te han puesto por juez sobre nosotros? ¿O quieres matarme también igual como lo hiciste ayer con el egipcio? Moisés se ve descubierto, dijo: no, vámonos. 40 años en el desierto. El pueblo lo comenzó a tratar mal desde ese día, cuando él mató a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos. La gente no sabía lo que Dios quería hacer con Moisés, pero a estas alturas Moisés sí sabía. Para seguir a Cristo tienes que estar dispuesto a renunciar a todo. Él escogió a 12, 11 de ellos estuvieron dispuestos a renunciar a todo, menos uno, tú sabes quién es. El apóstol Pablo, candidato a ocupar un puesto elevado en el grupo de los fariseos, también lo dejó todo y dijo: todo esto lo considero como una pérdida, como una basura. No me sirve ahora en esto que Dios me ha llamado. No hay cristiano verdadero que no haya dejado todo para seguir a Cristo. Todos debemos renunciar a algo en proporciones diferentes, por supuesto, como requisito principal que Él nos pide para que le podamos seguir. La pregunta es: ¿estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Dispuestos a renunciar reconocimiento humano que pudiéramos alcanzar a cambio de servir a un Dios que el mundo ni siquiera puede ver? El camino hacia la cruz se encuentra llena de cosas que la gente va renunciando paso a paso mientras llega acercándose a Jesucristo. Es como si nosotros también fuéramos esquivando cosas que ahí han quedado tirados mientras también tú tiras los tuyos, para que puedas llegar al Señor sin esas cosas que fuertemente te pueden estorbar e impedir el camino. Hebreos 11:25, volvemos a nuestro capítulo, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés cambió su puesto del trono de Faraón a ser maltratado junto con su pueblo. Dios le dice a Moisés: tú dame tu apellido y yo te doy la posibilidad de ser un esclavo. Moisés escogió, tomó una decisión. Y si alguna cualidad tenía Moisés era que era un hombre que sabía tomar decisiones. Él escogió formar parte del pueblo hebreo, parte del pueblo de Dios, antes de ser parte de Egipto. Cuando él empezó a liderar al pueblo de Dios en el desierto, ¿recuerdan cuando él estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley? Se escuchaban
gritos y ruidos allá abajo, y Josué dice, Señor, ya están en fiesta allá. Dice Moisés, no. No, decía grito de guerra, alarido de pelea. Dice, no, el pueblo se ha desenfrenado, vamos corriendo. Bajaron, ellos están en una fiesta, sí, pero adorando al becerro. Se desviaron tan pronto. Entonces Moisés dice la Biblia que se paró frente al campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Y dice que los levitas dijeron, de la tribu de Leví, nosotros. Muy bien, agarren las espadas y toda herramienta o arma y maten a sus hermanos. Todos aquellos que adoraron al becerro de oro. 3,000 muertos en esa hora. O sea, Moisés está diciendo, tomen la decisión ya. No podemos caminar cuando el pueblo está dividido. ¿Por qué creen que oramos por la unidad de la iglesia? Porque fácilmente nos podemos dividir en grupos. La iglesia de Corinto es un triste ejemplo. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Aquila, yo soy de Cristo. Cada quien tenía su candidato. La iglesia es de Cristo. Y somos de Él todos. Entonces Moisés era un hombre que tomaba decisiones determinantes. Díganme, si no, renunciar a Egipto. Ahora está diciendo al pueblo, bueno, si quieren que caminemos a Canaán, necesitan decidirse. Y todos los que estén por el Señor, acérquense aquí. Y los mandó matar a aquellos que habían adorado al becerro de oro. Moisés, aunque vivió en Egipto, siempre tuvo su mirada puesta en el galardón. Antes que gozar de los deleites temporales del pecado, esto nos enseña que una de las herramientas del pecado es que provoca en nosotros un éxtasis, un deleite. Tú no ves una persona que está cometiendo el pecado de robar o de adulterar y está llorando porque está pecando. Siente deleite. Pero como es un deleite pasajero, tiene que volver a pecar para seguir ese éxtasis. Y por eso el hombre que no tiene a Dios está en eso atrapado terriblemente. Es como el que está atrapado por las drogas. Tiene que consumir y consumir porque no puede mantener su estado bien si no está en las drogas. El pecado ese mismo efecto produce en el corazón de las personas. Por eso es un esclavo a Egipto para el creyente. Los verdaderos cristianos no deben mirar a Egipto. Si ya salieron ahí, deben caminar fuera de ese lugar, del mundo, para que sea agradable al Señor. Hombres y mujeres, tenemos una naturaleza caída todos. En el momento que cometemos pecado, produce un éxtasis, pero pasajero, y deja un vacío más terrible. Y por eso tiene que volver a lo mismo y a lo mismo. Moisés prefirió ser maltratado antes que disfrutar de los deleites, porque eran temporales. Por eso el ser humano sigue pecando para mantener su estado de satisfacción. Moisés entiende esa panorámica del pecado y dice, yo no soy de aquí. Todo esto es temporal. Y esto es muy importante que también nosotros entendamos. Si el Dios de Israel, dice Moisés, me está ofreciendo un milagro, un maltrato temporal con el pueblo a cambio de un destino glorioso, yo prefiero ser hebreo que egipcio. Para el hombre, para el ser humano no es fácil escoger, si no la iglesia estaría llena de cristianos. Lo triste es que a veces la iglesia está llena de egipcios también. Hombres que no se deciden a amar a Dios de corazón, renunciando a todo lo que el hombre o el mundo puede ofrecerle.
La mayoría prefiere lo temporal, e irla manteniendo más o menos hasta el final. Pero no saben que ese destino final es muerte. Nosotros no debemos olvidar eso. Moisés nos enseña que por medio de la fe podemos poner nuestros ojos en el galardón y no desenfocarnos, porque este es el problema. Cuando el pecado empieza a atraernos o llamarnos la atención, cuando empezamos a coquetear con el mundo, es que hemos desenfocado nuestra vista. Mientras podamos mantener nuestra vista enfocada en el galardón, nada de las cosas del mundo van a ser atractivas para nosotros. Algo más llena y satisface nuestro corazón y nunca deja un vacío. ¿Por qué? Porque te estás llenando de Dios. Te agradan las cosas de Dios, buscas a Dios, te deleitas en su presencia, le alabas, te congregas, estudias, te preparas, porque quieres servir a Dios, porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Los deleites temporales del pecado, esos son temporales, pronto pasan. Las riquezas que tenemos en las manos se nos va de las manos también. No podemos enfocarnos en esa. El galardón está enfrente y el que las va a traer y entregar está pronto para venir. Cuando están, gloria a Dios por eso. El pronto viene, mis hermanos, y viene a entregar galardones a los que se mantuvieron fieles, que renunciaron a Egipto y se hicieron por el lado del Señor. Un científico llamado Blaise Pascal del siglo pasado, dicen algunos o muchos que él era cristiano. Él estaba en una reunión de los científicos y una persona le pregunta y dice: ¿usted por qué ha decidido ser cristiano? Él respondió: es que la probabilidad y las estadísticas lo dicen. Dijo: a ver, explícame esa parábola, explícame eso, no lo entiendo. Le dice: mira, si yo vivo el año que me queda de vida sirviendo a Dios, temiendo a Dios y obedeciendo a Dios, y al final me doy cuenta de que Dios no existe como ustedes dicen, entonces yo viví mi vida bien. Pero si yo viviera como ustedes, que no temen a Dios, ni obedecen a Dios, ni viven para Él, y que al final sí exista Dios, ustedes van a tener un problema muy serio. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Aquí todos creemos en Dios, ¿no? Aquí no hay ateos. Bueno, los ateos también necesitan escuchar el Evangelio. Deben saber que Dios sí existe. No crean lo que en la escuela les dicen a los estudiantes hoy. Es el enemigo sembrando ahí la cizaña, la semilla mala para acabar con la fe de nuestros hijos. La probabilidad, dice, es mejor vivir como creyente y esperar el resultado que vivir como no creyente y que Dios sí sea real y que existe. Nosotros tenemos que tomar pues la decisión más lógica, ¿no? Si fuimos creados para Dios, pues entonces para servir a Dios hemos sido creados, no para servir al mundo, a los placeres o a los deleites temporales. Moisés entendió esto y por eso rehusó ser egipcio y escogió al Dios de Israel. Moisés nos enseña entonces y nos aconseja a tomar la mejor decisión de nuestra vida. Renunciar a todo lo que tengo, a todo lo que quiero y a todo lo que pudiera lograr. Esos tres aspectos son muy importantes. Por último, quiero decirles que en los 120 años de la vida de Moisés, 40 años lo pasó creyendo que era alguien. Los siguientes 40 años aprendiendo que no era nadie. Y los últimos 40 años viendo lo que Dios podía hacer con alguien que no es nadie. Interesante, ¿no? Ojalá vivamos así nosotros. Viendo lo que Dios puede hacer
con el que dice yo no soy nadie. ¿Cómo no? Dios no te hubiera salvado. Dios no hubiera derramado la sangre de su Hijo por ti, que no vales nada. Dios tenía bien planeado nuestra vida y tiene bien planeado sus propósitos para lo que nos ha creado, mis hermanos. Entonces, ¿tú ya le conoces? Busca. ¿Para qué Dios te ha traído? No solamente para ser un hijo, sino para servirle. ¿Por qué creen que los llamados para involucrarse en los diferentes ministerios? Para que tú allí encuentres tu lugar dentro del cuerpo de Cristo como familia. Para que tu vida, que pases aquí los 80, 100 años que puedas vivir, sean fructíferos, pero llenos de satisfacción. De que usaste tu vida, tus talentos, tu inteligencia, tus capacidades para servir a Dios. Vuelvo a decir, no quiero decir que dejes tu trabajo, tu familia, tu casa. Puedes vivirlo así, sirviendo a Dios y haciendo bien allá también tus labores personales y cotidianas. Amén. Pónganse de pie, por favor. No sé si hay algo más que tú ahora mires tu corazón y digas, híjole, yo tengo que renunciar a esto. Todavía me tiene atrapado esta cosa aquí. Es el momento que lo sueltes. Eso no te va a dejar nada bueno. Eso te va a llevar a la muerte eterna, al infierno, para más claro. No puedes vivir dos vidas. Un pie en el mundo y otro pie en los caminos de Dios. Como Moisés, yo te animo a que hoy tomes una decisión, a lo mejor la más importante de tu vida, la que va a afectar tu destino eterno. Dios nos creó con un propósito y nos llamó a ser sus hijos con un propósito. Encuentra tu lugar allí y sirve el resto de tus días. Verás que tu vida será plena. No te digo que no tengas problemas. Estas van a venir y a lo mejor más. Pero la gracia de Dios que va a descansar sobre ti te va a ayudar a sobreponerte ante cualquier situación. Ríndete al Señor. Rinde eso a los pies de Cristo. Cerramos todos nuestros ojos. Rinde eso que tú sabes que hay en tu corazón, que todavía traes de Egipto. Lo tomaste de allá, lo aprendiste de allá. Ahora tú eres un hijo de Dios llamado a vivir una vida santa mientras Él regresa. Escucha su llamado. Ciertamente que es una gran bendición ser salvo, pero tenemos que ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y esa transformación no puede suceder si andamos cargando partes de Egipto en nuestro corazón. Y nuestra vida no encontrará plena realización si la seguimos caminando de esa manera. Necesitamos soltar, dejar, renunciar, aunque aquello fuera muy valioso. A los ojos de Dios no es absolutamente nada. Lo que Él nos ofrece es grandioso, es glorioso. Satisface, llena el corazón del hombre. Lo llena de plenitud y vigor y fuerzas. Porque somos hijos de Dios. Padre, en esta tarde, Señor, rendimos nuestro corazón a Ti. Tú escudriñas cada rincón de nuestra vida, Señor. Y aun aquellos pensamientos que muy a solas manejamos,
aquellas cosas en el corazón guardados en lo más escondido, Padre, no está oculto a tu omnisciencia y tu omnipresencia. Tú conoces todo, Señor. Por eso, expuestos a la luz de tu santidad, de tu verdad, rendimos eso, Padre, delante de ti, renunciando completamente, Señor, lo que no te agrada de mí, Señor. Clamo a ti por gracia y misericordia, Señor. Límpiame, perdóname y ayúdame a apartarme del mundo, Señor. Ayúdame a renunciar cada día a las cosas que el mundo ofrece. Que yo viva una vida totalmente consciente de que soy un hijo de un Dios santo. Cada día, Señor, ayúdanos a limpiarnos, que este mundo nos salpica, nos ensucia. Cada pensamiento, Señor, cada actitud que no te agrada también, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor, maravilloso y misericordioso. Y tus brazos de gracia abiertos constantemente para recibir al que a ti clama en arrepentimiento, Señor, buscando perdón, tú lo perdonas. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Y gracias porque todavía nos amas y porque todavía tienes misericordia de nosotros. Porque tu paciencia no se ha agotado, Señor. Tu gracia sigue siendo derramada. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.